Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora estén viendo esta primera sesión, pero les doy la más cordial bienvenida a este curso que estamos organizando y con mucho gusto estamos preparando y divulgando para toda la comunidad de la Preparatoria 8 y de hecho de toda la Nacional Preparatoria. Quiero iniciar agradeciendo a la doctora Paola Otero, que es la responsable del proyecto Infocap, Educar, Informar, Prevenir, un presente y un futuro sin drogas. Me parece que es una iniciativa muy importante, de tal suerte que tengamos una comunidad de estudiantes, de trabajadores, de profesores, que estemos bien informados, que no caigamos en desinformación, en rumores y sobre todo que tengamos elementos y bases para discutir lo que estamos viviendo y lo que vamos a estar viviendo en un futuro en cuestión particular del abuso y uso de sustancias como las drogas. En particular, a mí me interesa impartir este curso desde una perspectiva biológica. Yo soy biólogo, no soy abogado, no soy médico, no soy químico, entonces todas las partes que tocan las distintas disciplinas, aunque en realidad todas estamos en algún momento involucradas. Recuerden que las fronteras entre distintas disciplinas a veces son muy porosas y hay un diálogo entre química, medicina, biología, derecho, que a veces no nos damos cuenta. Y este curso está organizado de tal suerte que son sesiones muy breves, en realidad son sesiones muy ligeras. Tampoco se trata de que se vuelvan expertos, porque yo tampoco lo soy en materia de drogas, en efectos biológicos, pero sí realicé una revisión exhaustiva de la literatura, de las autoridades de salud y también desde la perspectiva global de qué se entiende por una droga, cuáles son sus efectos, cuál es la diversidad y el estatus que tienen estas sustancias. Y no es fácil, me tomé un tiempo bastante largo en ver toda esta problemática y es muchísimo más compleja de la que nos podríamos imaginar. En particular, insisto, voy a hacer énfasis en la cuestión de los efectos biológicos. No me voy a poner a discutir cuestiones que no son de mi área, que no son ni siquiera, digamos, no voy a hablar de química, ni de medicina, ni de derecho, no es mi área, pero sí vamos a ver cómo a veces hay que hablar, al menos superficialmente, de esas intersecciones disciplinarias. En ese sentido, yo me presento, yo soy Wolfgang, soy profesor del Colegio de Biología de la Preparatoria 8. Si tienen alguna duda, si desean más información o las referencias sobre todo, que son muy importantes, pueden escribirme al correo y con mucho gusto yo se las facilito. Este curso, y sí es muy importante decirlo, es un curso, y por eso está el disclaimer de la siguiente diapositiva, pretende ser una vía de información, revisada por pares, actualizada y formal. En este curso no se va a hablar de si está bien, de si está mal, de revictimizar a las personas que consumen algún tipo de sustancia o que han tenido problemas con algún tipo de droga. Simplemente lo que busco es que, por un lado, tengan la información más actual, la información más seria, la información que les permita tener un criterio amplio, sólido y fundamentado para tanto enfrentar si tienen alguna situación actualmente, si alguna persona cercana a ustedes tiene una situación, saber qué hacer, cómo ayudar, cómo apoyar. Y sobre todo que estemos conscientes que no solo impacta a una persona en los efectos fisiológicos, biológicos o legales, sino que afecta a todo este tejido en el que vivimos, que se llama sociedad. Entonces no se va aquí a revictimizar a las personas, mucho menos vamos a emitir juicios de valor, pero lo que sí me interesa mucho es que veamos que todo lo que les voy a presentar es lo más actual, lo que actualmente las autoridades de salud, los médicos, los abogados, en este caso los fisiólogos o biólogos que les interesan todos los mecanismos de interacción
las consecuencias que tiene el uso de estas sustancias, todo es actualizado, tanto de la web como de buscadores de literatura especializada. No utilizo desde luego fuentes de información que no sean confiables. Entonces tengan confianza de que todo lo que van a ver aquí es lo más cercano a lo que en este momento se acepta en distintas vertientes. Y el curso está organizado en distintos temas. Hoy vamos a tocar el primer tema, que es la introducción en estos 4 tópicos. Esta sesión está grabada, va a tocar el tópico 1, el tópico 2, o sea, la definición, la clasificación. En otro video tendremos ejemplos tanto de 2 clasificaciones que vamos a ver, que son las drogas permitidas y drogas no permitidas o ilegales o prohibidas. Y posteriormente los temas subsecuentes van a ir enfocándose a cuáles son los efectos que se sabe en la literatura, en los artículos científicos, en las revistas, en los libros que interaccionan. Algunas de las principales drogas no vamos a enlistar ni revisar todas porque sería un curso muy extenso. Vamos a revisar sobre todo las sustancias que son más comunes que circulen en poblaciones jóvenes. También el consumo de sustancias responde a ciertos intervalos de edad, a ciertos momentos de la vida de las personas y sobre todo la circulación y la facilidad de conseguirlo. Entonces se hizo una selección de ciertas sustancias para estar conscientes qué es lo que está ocurriendo en esta interacción fisiológica. Entonces, para iniciar, quiero advertir que no hay una definición única de droga. En realidad, la definición de droga varía tanto en país, en el momento y la institución que esté emitiendo esta definición. Desde luego, la definición de droga en el pasado, pensemos en una droga que es legal con una prohibición o regulación moderada como el alcohol o el tabaco que se consume desde hace miles de años. Desde luego las personas no lo consumían conscientemente bajo una definición de droga. La definición de droga responde principalmente a políticas de salud pública, también situaciones políticas que no voy a entrar en materia, pero también a través del tiempo, porque hay que ampliar, hay que acotar, a veces hay que enlistar, a veces hay que discriminar ciertos tipos de sustancias. Entonces vamos a analizar la primera definición que es del National Institute of Health. Siempre van a estar viendo aquí abajo las referencias donde estoy tomando la información. Siempre es importante que lo que se muestre lo confrontemos por la fuente donde lo estoy tomando. Y el National Institute of Health nos dice que es cualquier sustancia que no sea alimento. Yo creo que eso es muy importante. Cualquier sustancia que no sea alimento, que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o revelar síntomas de una enfermedad o una condición anormal. Eso es una definición bastante buena, pero es una definición bastante amplia. Porque si se dan cuenta, aquí lo que dice esta definición es que es cualquier cosa que no sea comida, que tenga algún uso particular, prevenir, diagnosticar, tratar o revelar síntomas de una condición anormal o una enfermedad. Eso me queda muy bien, pero ahí podríamos incluir drogas recreativas, por ejemplo, o estimulantes, o también analgésicos o antiinflamatorios. Continuando con la definición, dice, las drogas también pueden afectar cómo el cerebro o el resto del cuerpo trabaja y puede realizar cambios en el comportamiento, en la actividad de lucidez, en los pensamientos, en los sentimientos. Entonces ahí ya nos está diciendo, bueno, sí, puedo usarla para prevenir, diagnosticar, tratar, etcétera, pero voy a tener un efecto directo en el cerebro o en el cuerpo que puede afectar distintas cosas. Y abajo, para terminar esta definición, dice, algunos tipos de drogas, como los opioides, pueden ser abusadas y conducir a la adicción. Es una definición bastante compleja, bastante precisa,
Pero aquí comenzamos a tener muchas complicaciones, porque es una definición con un alto nivel de complejidad. Recordemos que la complejidad no quiere decir dificultad, complejidad quiere decir el número de elementos que hay que tener presentes para entender una cosa. Entonces, por un lado nos dice que es cualquier sustancia que no sea comida, que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar, revelar algo de una enfermedad o una condición anormal, que puede afectar el cerebro o el cuerpo, que puede cambiar el comportamiento, pensamientos, sentimientos, y ya llevo más de 10 cosas, 10 elementos al menos que yo percibo para tener presente esa definición. Si yo trato de definir, por ejemplo, una figura geométrica, un cuadrado, pues lo puedo dar una definición formal matemática, una figura que tiene siempre ángulos de 90 grados en cada uno de sus vértices. Y ya está, no es tan complicado. Pero esta definición sí llega a ser bastante elaborada y bastante complicada. Entonces, cuando uno piensa en drogas, regularmente no va a estar recordando todos estos elementos que están dando la definición. Vamos a ver otra definición. La siguiente es la de la FDA, el Food and Drug Administration de Estados Unidos, y ustedes podrán hacer ahí una crítica. ¿Y por qué está dando definiciones de Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene un particular interés en el momento de definir y de administrar estas sustancias. Y de hecho, Estados Unidos tiene muy buenas definiciones operativas. Ahorita vamos a discutir un poquito de esto de definiciones operacionales u operativas. Hay otras definiciones, vamos a revisar una de nuestro propio contexto nacional. No podemos estar operando con definiciones de otro país en nuestro país. Pero algo que sí es muy curioso en esta definición es que vean cómo es más sintética y más puntual. Las drogas son cualquier sustancia que no sea alimento, que tiene como finalidad afectar la estructura o cualquier función del cuerpo. Ahí está. Creo que es una definición más sintética, más operativa, no es con tantos elementos como la del National Institute of Health, y no por ser muy amplia o compleja está mal. De hecho, lo que está representando esta situación de que una definición sea más compleja nos da más elementos para identificar con mayor precisión una cosa o un objeto. Pero esta definición de la FDA está muy interesante porque es muy general. A veces cuando uno aborda un problema conviene ir, no siempre, de lo general a lo particular. Entonces esta definición es bastante general, no nos está diciendo si es una sustancia que va a involucrar cambios en el cuerpo, en el cerebro, qué va a cambiar, cómo lo va a cambiar. No, es una definición bastante puntual. Entonces eso puede ser que sea útil, pero también cualquier otra cosa que no sea una droga y un alimento podría afectar una estructura o una función de un cuerpo. Por ejemplo, pensemos en cualquier cosa. Voy a decir una cosa muy exagerada. Imagínense que alguien se toma un aceite para autos, por ejemplo, que es tóxico para el cuerpo y no es un alimento. Y desde luego que me va a afectar la estructura y la función de mi cuerpo, pero no puedo considerarla una droga. Entonces se dan cuenta cómo esta definición tiene ese riesgo de ser tan amplia que al final la definición permite que entren cosas que no estaban consideradas incluso como drogas. Otra definición que me parece que es la más adecuada para nuestro contexto es la definición que da la OMS y la Secretaría de Salud Federal de nuestro país, de México. Generalmente las instituciones de salud del mundo llegan a estar de acuerdo en un consenso por la Organización Mundial de la Salud, y la OMS nos dice que las drogas son todas las sustancias que al introducirse al cuerpo pueden modificar una o más de sus funciones y generar dependencia. Entonces,
Aquí es una definición también general, pero es muy verdadera, porque incluso los medicamentos que son drogas terapéuticas para tratar alguna dolencia o son terapéuticas para tratar alguna enfermedad, pueden llegar a crear dependencia. Hay muchos tipos de dependencia, eso no lo voy a tocar, pero hay dependencia fisiológica y dependencia psicológica. Pero esta definición nos ayuda a entender que incluso las drogas que están reguladas, e incluso las drogas que tienen una regulación muy estricta, hablemos de medicinas, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, pueden llegar a generar dependencia y eso es muy verdadero. Después de cierto tiempo de consumirlas, el cuerpo las necesita para sentirse bien. Entonces ahí nos habla de una dependencia que está asociada con una sensación de sentirse bien. Esta definición está como un punto medio, no es tan amplia, no es tan eh, pequeña, tan general, pero sí nos puede ayudar a entender que cualquier sustancia, incluso aquí no nos hace descartar los alimentos, por ejemplo, puede generar dependencia, que es que el cuerpo o la persona lo necesite para sentirse bien. Entonces, esta definición hay que tomarla con cuidado también, y de hecho todas hay que tomarlas con cuidado, siempre hay que ser muy críticas con los alcances y limitaciones de las definiciones. Y desde luego, algo que es muy importante para entender a las drogas es clasificarlas. Pero para poder clasificarlas necesito desde luego una definición. Y es aquí donde voy a hacer una pausa, porque creo que es importante reflexionar que en muchos casos necesitamos una definición operacional u operativa. Y esto de definición operacional u operativa es muy importante porque nos ayuda a abatir la ambigüedad de lo que para una persona puede ser algo o no. Y eso en ciencia, por ejemplo, en biología es muy útil, en química, matemáticas no se diga. Tienen definiciones muy claras que buscan que no haya una confusión y buscan que siempre esté muy clara el objeto, la figura, el protocolo, la metodología, y que si alguien quiere estudiar eso mismo, lo puede hacer sin que caiga en una ambigüedad o en alguna complicación al momento de decirlo. Es esta paradoja filosófica de qué tanto es tantito. O sea, por ejemplo, en los mexicanos es muy común decir ahorita, pero ahorita es ahorita en 3 segundos, ahorita en 2 horas, ahorita en un tiempo indeterminado. Entonces la palabra ahorita para el mexicano es muy natural, pero no es muy precisa. Entonces necesitamos decir ahora, en este momento, en este preciso momento. Entonces de eso van las definiciones operacionales y no hay una definición operativa, no hay una definición única para las drogas. Pero sí hay buenas clasificaciones, porque las clasificaciones, a pesar de que empiezan a partir de una definición, al menos hay tres muy importantes que vamos a ver dos de esas tres. Una es sus efectos fisiológicos, la tercera, que es con la que vamos a comenzar. Después sería su estatus legal y regulatorio. Y la clasificación última, sus efectos terapéuticos y recreativos. Estas de clasificaciones es muy importante que tengamos en cuenta que pueden estar cambiando por tres razones de cada una. Una, que hay sustancias que están siendo debatidas, que están siendo legisladas, su control están siendo legisladas. Otras, hay nuevas drogas recreativas, hay nuevas drogas terapéuticas. Y la tercera es que el consumo de drogas cambia a través del tiempo. Entonces hay sustancias que digamos, se consumen tanto terapéuticamente como recreativamente, que se consumen, digamos, sostenidamente durante un tiempo.
en cierto grupo de personas y hay veces que esa sustancia empieza a caer porque surge otra. Entonces, estas clasificaciones abordan distintas problemáticas, pero al final las tres, y lo van a observar, están en un constante diálogo, digamos, una constante actualización. Entonces, por ejemplo, las que tienen efectos fisiológicos, más bien, la clasificación que aborda los efectos fisiológicos, pues tiene que ver principalmente con si es una droga depresora, estimulante o que causa situaciones alucinógenas. Y la otra que vamos a revisar es si esta droga está permitida por la ley, si esta droga tiene algún control estricto o no, porque hay drogas que tienen un control no tan severo y hay drogas que están prohibidas y que son perseguidas, o se busca que esa circulación, la producción, el comercio y el consumo sea erradicado, y algunas que están en estado mixto, esto que decía que están siendo promovidas a través de legislaciones, también en cuestiones de uso muy personal, etcétera. Entonces, lo que vamos a revisar en futuras sesiones es algunas de estas dos clasificaciones en el sentido, sobre todo, de los efectos biológicos. Vamos a ver, les comenté al inicio alguna selección de estas sustancias que pueden estar circulando más en las poblaciones jóvenes. Entonces, la primera clasificación que vamos a revisar rápidamente, no vamos a entrar en profundidad porque no es el objeto del curso, sino para que vean cómo se pueden clasificar de distinta manera. La clasificación por efectos fisiológicos. Por un lado tenemos las sustancias que son psicoactivas o que son estimulantes metabólicos. Por otro lado tenemos las drogas que son analgésicas, antiinflamatorias y anestésicas. Y generalmente esta clasificación fisiológica sirve mucho para entender a las drogas desde una perspectiva médica, porque nos ayuda, por ejemplo, a tratar personas que tienen dolores o situaciones médicas muy complicadas, muy complejas. Nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos tomado seguramente algún ibuprofeno, un paracetamol, una medicina que es una droga analgésica, que se receta sin ningún problema, que se produce y se comercia sin ninguna restricción más que a veces una receta médica. Un antiinflamatorio, alguna vez hemos consumido alguna aspirina, por ejemplo, cuando tenemos una situación inflamatoria, corticosteroides. Anestésicos, lidocaína, por ejemplo, hemos consumido en algún momento, pero hay algunas de estas sustancias de uso médico que por alguna razón se ha encontrado que el uso sostenido en ciertas dosis puede tener unos efectos que no son los médicamente deseados y que pueden ser usados como drogas recreativas. Por otro lado tenemos los efectos fisiológicos psicoactivos. Las personas que toman alguna sustancia como antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, son drogas que son controladas, que son dosificadas, que son revisadas constantemente por un médico, por un profesional de la salud, que él tiene los conocimientos y las habilidades para determinar la dosis, los momentos, la frecuencia, subir, bajar o erradicar estas sustancias. Y por otro lado también tenemos los estimulantes metabólicos, estas sustancias que se utilizan también terapéuticamente, pero de alguna manera también pueden ser usadas con finalidades, si bien no recreativas, sí con finalidades claramente de otro uso que no es el que fue descubierto o el que se usa mayoritariamente en medicina. Hablemos, por ejemplo, de hormonas que se utilizan, no sé, en fisicoculturismo, por ejemplo. Los famosos
esteroides, estos lípidos. Bueno, esa es la clasificación según los efectos fisiológicos, y por otro lado está el la clasificación según su estatus legal o regulatorio. Y cuando yo estuve revisando esto, como no soy abogado, le entré un poquito más a entender esta clasificación. Y desde luego esta clasificación responde a dos cosas: el contexto histórico y la regulación cambiante de las sustancias. Hay sustancias, hay drogas, tanto legales o ilegales, que hace cierto tiempo ni se tomaban en cuenta, ni se sabía su existencia, ni le interesaba al Estado o a los estados regularla o tener alguna situación en este sentido. Entonces, esta es una clasificación que tiene dos sentidos. Uno, sustancias legales sin control estricto. Hablemos de café, por ejemplo, cafeína, el alcohol, tabaco, que se vende sin problema en cualquier lugar. Y hay sustancias que están en estado mixto, que están cambiando. Por ejemplo, la más famosa podría ser la marihuana, que está esta discusión muy ardua actualmente en nuestras legislaciones. Parece que se ha estancado un poco, parece que se está analizando de otras perspectivas, y sustancias desde luego que son ilegales. A esta clasificación, o quien hizo esta clasificación, no le interesa saber sus mecanismos fisiológicos o biológicos. Lo único que le interesa es saber que sí, que no, que sí, pero con un control moderado, y que no podemos de ninguna manera permitirlo. Pero eso está en función de políticas públicas de salud y del contexto histórico. Y por último, una clasificación que es más neutral, me parece, que es la clasificación por clases. Por clases, que es una clasificación mecanística que responde a efectos biológicos y fisiológicos y que no se mete en situaciones legales ni de políticas públicas. Y este artículo, para quien lo quiera revisar, está en línea, es gratuito, es de Lusker y Ongles del 2006. Son 3 grandes clasificaciones dependiendo celularmente en dónde estén actuando estas sustancias. Clase 1 está asociada principalmente a transducción de señales, cómo se comunican las células, y son estas sustancias que aquí nos dice que se acoplan a estos proteínas G, opioides, cannabinoides, GHB, LSD, mescalina, psilocibina. Otra clase es las drogas que se unen a canales ionotrópicos o canales iónicos, nicotina, alcohol, por ejemplo, y drogas que se unen a transportadores biogénicos aminas, de cocaína, anfetaminas y éxtasis. No voy a entrar en esta clasificación con mucha profundidad porque en las siguientes sesiones lo vamos a abordar. Por último, yo les voy a pedir como una actividad final que por favor entren en este QR y traten de dar una definición propia en función de este mapa de Venn, en donde tenemos por un lado A, las drogas legales, C, las drogas ilegales o prohibidas, y tratar de dar una definición neutral B con las definiciones que estudiamos, pero también con la clasificación de efectos fisiológicos. Si no tienen alguna restricción, pueden buscar en internet para dar su definición, pero aquí el chiste es que demos una definición que tanto considera las drogas legales como las drogas ilegales o prohibidas. Nos vemos en la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a comenzar a abordar cuáles son las drogas legales, las ilegales o prohibidas, y posteriormente los efectos tanto de las drogas legales y prohibidas como de las legales. Les agradezco mucho su atención.